Muy buenos días, mis amados. Tenemos autoridad. Los demonios no tienen potestad sobre los hijos de Dios. Por una sola razón. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque Cristo vino a liberarnos. Y lo más maravilloso de todo es que nos vino a dar autoridad. La Biblia dice en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué maravilloso esta palabra. La autoridad de Cristo en nosotros. Recuerde que la autoridad de Dios no es emocional. La autoridad de Dios es poder de Dios. La Biblia dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero no depende de sentir, sino de estar en Cristo Jesús. Recuerde que nuestra identidad es estar en Cristo Jesús. La palabra dice, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y si nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, tenemos la autoridad de Cristo para poder ejercerla. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos aprender a obedecer. Porque el enemigo reconoce la autoridad del que camina en santidad. Hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Recuerda que la santidad no es que no vas a cometer errores. La santidad es la santidad de Cristo en nosotros. Él nos reviste de su naturaleza divina. Y a medida que caminamos con Él, menos deseos de pecar nos van a dar. Por eso el enemigo va a reconocerte cuando tú caminas con el Señor. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 15, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque hay personas que no caminaban con Jesús y querían ejercer la autoridad de Jesús, echando fuera a los demonios. Pero los demonios no los conocían a ellos. Los demonios conocen el que tiene el sello del Espíritu Santo. Los demonios conocen a aquel que es hijo de Dios, aquel que es nacido de nuevo, que camina guiado por el Espíritu Santo. La palabra dice que todos los que somos hijos de Dios caminamos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Lo más poderoso es que el Espíritu Santo te va a llenar. Y lo primero que te va a llenar es de su amor, de su santidad. Lo segundo, te va a llenar de su poder para que camines esta tierra ejerciendo esa autoridad. Cristo mismo ejerció la autoridad lleno del Espíritu Santo. El demonio vino a tentarlo, pero no lo hizo caer, porque él le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nosotros tenemos que vivir de esa palabra que nos llene, de esa palabra que nos santifique, de esa palabra que nos transforme, de esa palabra que nos promueva, de esa palabra que nos inyecte sabiduría, de esa palabra que nos inyecte ese poder de Dios, porque el Espíritu Santo va a pelear con la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él va a pelear con la palabra de Dios contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas. Y dice la Biblia, y nada os dañará, nada los podrá tocar. El enemigo estará bajo tus pies, no estará en tu cabeza. Hay dos lugares donde el enemigo debe estar. Diga, bajo mis pies y en los abismos. Ahí debe permanecer el enemigo. Porque los demonios saben quién tiene respaldo espiritual. Yo quiero enseñarte esto porque esto es poderoso. Santidad y obediencia. Como hijos de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Y tenemos que aplicarnos, disciplinarnos. Porque Dios quiere usarte con poder. Dios no quiere que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Y debemos de aprender a obedecer su palabra. Recuerde,
Jesús venció al demonio siempre que le dijo, escrito está Satanás. Y nosotros tenemos que ejercer y conocer las Escrituras, porque las Escrituras, cuando salen de nuestra boca, son palabras de poder. Y esas palabras de poder van en contra de las huestes de las tinieblas, contra los gobernadores, contra los demonios. No nos podrán vencer. Porque cuando el demonio te ataca, tú solo le puedes decir, ¿sabes qué? Soy un hijo de Dios. Y tú no me puedes tocar. En el nombre poderoso de Jesús te ordeno que te vayas de aquí inmediatamente. No tienes derecho legal de visitarme, ni tocar mi casa, ni mi tierra, ni mi familia, ni mis hijos, ni nada de lo que me pertenece, porque Dios está conmigo y está escrito que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si el demonio te ataca, dice que tú debes de someterte a Dios. Resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros nos sometemos a Dios? Cuando nos sometemos a su palabra. Cuando tú caminas sometido a su palabra y esa palabra comienza a tomar vida en ti, comienza a tomar esa fuerza poderosa en ti, esa palabra va a hacerse real, se va a manifestar como dijo el apóstol Pablo. Yo no vengo con palabras de sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu Santo y con la demostración de su poder. Nunca olvides, santidad y obediencia tiene respaldo de Dios. La santidad y la obediencia son el sello de la autoridad que nosotros podemos ejercer. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el demonio vino y lo quiso abofetear. Le pidió a Dios que se lo quitara. Pero el Padre le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. ¿Qué le quiso decir? Yo ya te di mi gracia, yo ya te di mi sello, tú eres mi hijo, levántate y ejerce la autoridad. Yo quiero que tú te levantes esta mañana ejerciendo la autoridad. Recuerda, el enemigo está bajo nuestros pies. Nuestros pies son santos. Donde pise la planta de tus pies, esa tierra es tuya. Conquístala. Conquista tu casa, conquista tu familia. Camina por tu casa, rodéala, santifícala. Habla la palabra de vida. Habla esa palabra que el enemigo tiene que irse de tu hogar, de tu casa, de tu familia. No le permitas que toque a tus hijos y usa el nombre poderoso de Jesús, porque a ti y a mí nos dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Santidad. Y esa santidad nos la da Dios. No somos santos por lo que hacemos. Somos santos por lo que Él hizo en nosotros. Y cada vez que nosotros recordamos esa palabra de santidad, esa palabra que Dios nos dio su amor, esa palabra que Dios nos dio su poder, no solo la conozca, ejércela. Ejecuta los decretos del cielo en la tierra. Levántate con poder. Sácale filo a la espada que hay dentro de ti. Pelea la buena batalla de la fe. No te dejes vencer. Recuerda que aquel centurión romano dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. Tú necesitas conocer una palabra a la que tú te sometas a la orden de Dios. El enemigo va a temblar. Una palabra. Camina en obediencia a una palabra y vas a ver lo que Dios puede hacer por tu vida. Jesús solo daba una palabra y los demonios salían. Tú no necesitas estar peleando. Di una palabra y bastará para que los demonios salgan de tu hogar. Hoy levántate con ese poder. Santidad y obediencia. Los demonios la reconocen. Camina clamando a Dios de día y de noche.
Busca su rostro, busca su amor, busca su llenura a diaria. Mantén una relación viva con el Espíritu de Dios, porque los demonios no tienen potestad sobre ti. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.